Durante la fiesta de Navidad, mi hijo me encerró en el garaje. «Estorbas. Quédate ahí», dijo. Se rieron, creyendo que el viejo padre era indefenso. Pero yo sonreí. Cuando regresó, ya no estaba allí. Solo encontró un regalo mío que lo dejó pálido. Esta traición no quedará impune. Las consecuencias serán aterradoras. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. El clic de la cerradura del garaje resonó más fuerte que cualquier disparo que hubiera escuchado en mis 67 años de vida. «Estorbas. Quédate ahí dentro. Aguanta hasta que se vayan los invitados». La voz de Quentin tenía ese filo particular que solo 3 vasos de whisky pueden afilar. A través de la puerta escuché la risa aguda de Lindsay, seguida de la carcajada ronca de Jennifer. Mi hijo, mi nuera, su madre, los 3 riéndose del anciano encerrado en su propio garaje en Nochebuena. Me quedé allí, en la oscuridad, con la mano aún sosteniendo el cuchillo de trinchar que había ido a buscar para el pavó. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando sombras duras sobre mis 5 bellezas restauradas, un Chevrolet Bel Air de 1957 en rojo cereza, un Corvette Stingray de 1963 y otros 3 que representaban 40 años de trabajo paciente. El olor a aceite de motor y a pulidor de cromo llenaba mis pulmones, tan familiar como mi propio latido. «Seguro está llorando ahí dentro». La voz de Lindsay se filtró por la puerta, seguida de más risas desde la casa. La música de la fiesta comenzó a sonar, ahogando cualquier otra cosa que dijeran sobre mí. Debería haber sentido rabia, tal vez miedo. En lugar de eso, sentí algo frío y claro asentarse en mi pecho, como agua helada. Esto era todo. El insulto final de un largo desfile de desprecio que llevaba 8 años marchando por mi vida. La tarde había empezado mal y solo fue empeorando. Pasé la tarde decorando la casa de la calle Southeast Spokane, número 1847. Mi casa, comprada y pagada en 1992, cuando Quentin aún iba a la primaria. Colgué luces en el árbol, puse medias navideñas, preparé un pavó para 12 personas. Viejo tonto, todavía esperando una Navidad en familia. Llegaron a las 5:30. Quentin entró sin tocar, como siempre. Lindsay detrás, con el teléfono ya en la mano, grabándolo todo para Instagram. Jennifer cerró la marcha, con esa mirada crítica buscando algo de qué quejarse. «Estos adornos están pasados de moda, dale», anunció Lindsay, arrugando la nariz frente a los ángeles de vidrio de mi abuela. «Muy de los 80. Y no en el buen sentido. El pavó huele seco», añadió Jennifer sin siquiera saludar. «Deberías haberlo puesto en salmuera. Te dije que se lo recordaras». Quentin solo gruñó y fue directo a mi mueble de licores. A mí bourbon caro, por supuesto. El barato que yo guardaba para mí quedó intacto. Intenté ayudar en la cocina, ofrecerme a cortar aperitivos, poner la mesa, hacer algo útil en mi propia casa. Lindsay me empujó físicamente lejos de la encimera. «Solo estorbas. Ve a sentarte por ahí». Cuando empezaron a llegar sus amigos, parejas de unos 30 años, vestidos con ropa que seguramente costaba más que mis servicios mensuales, me retiré a un rincón. Observé a Quentin hacer de anfitrión amable, sirviendo mi vino, mi queso, entreteniendo a los invitados en mi sala. «Este es mi papá», anunció cuando alguien preguntó por mí, señalándome como si fuera un mueble. «Ex mecánico, vive con nosotros». «Yo vivo en mi propia casa», corregí en voz baja. Toda la sala se rió. Rieron como si hubiera contado el chiste más gracioso del año. El rostro de Quentin se puso rojo, no de vergüenza, sino de molestia por haber hablado. Ahí cometí mi error. Vi a mi nieto Xavier, de 12 años, sentado solo en las escaleras con un libro. El niño parecía perdido, ignorado por sus padres como siempre. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. «¿Quieres ver el taller, Xavi? Tengo algo especial que mostrarte». «No ahora, papá», ladró Quentin desde el otro lado de la sala, lo suficientemente fuerte como para silenciar conversaciones. «No es momento para tus carros viejos y oxidados. Hay invitados». El desdén en su voz, la crueldad casual. 8 años de eso, día tras día, acumulándose como óxido sobre el metal. Viviendo en mi casa sin pagar renta,
usando mis servicios, comiendo mi comida, mientras me trataban como una mascota incómoda de la que no podían deshacerse. Fui al garaje a buscar el cuchillo de trinchar, necesitando un momento a solas. Entonces escuché los pasos de Quentin detrás de mí, el portazo, el sonido de la cerradura. Y ahí estaba ahora, en la oscuridad, escuchando la fiesta de mi hijo continuar sin mí. A través de las paredes lo oía contar una historia, algo sobre el viejo y sus coches basura. Más risas. Miré a mi alrededor, mi taller, mi santuario, el lugar donde había construido algo real con mis propias manos mientras Quentin fingía ser alguien que no era. Y entonces sonreí. Ellos no sabían del pasadizo secreto. Nadie lo sabía. Lo había construido 15 años atrás, en 2009, cuando todavía llevaba mi negocio de restauración y necesitaba un acceso fácil entre el garaje y el cenador del patio, donde guardaba pinturas y suministros. Un túnel de unos 15 pies de largo, oculto detrás de una pesada estantería metálica que parecía no haberse movido en décadas. Caminé hasta la pared norte, mis pasos resonando sobre el concreto. Tomé la estantería, se deslizó suavemente sobre las ruedas ocultas que yo mismo había instalado y la aparté. Detrás estaba la puerta que había cortado y camuflado con cuidado. La empujé. El aire frío de diciembre entró desde el túnel. Libertad, escape, pero más que eso, oportunidad. Pude haberme ido en ese momento. Atravesar el túnel, subir a mi camioneta estacionada a 2 cuadras y desaparecer en la noche. Dejarlos preguntándose dónde se había ido el viejo. Dejar que entraran en pánico al abrir el garaje y encontrarlo vacío. Pero eso habría sido demasiado simple, demasiado amable. Me quedé en la entrada del pasadizo secreto, mirando mi garaje una última vez. Los coches que restauré con manos pacientes. Las herramientas reunidas durante 40 años. Las fotos en las paredes, yo con clientes, yo en exposiciones, yo construyendo algo que importaba. Y tomé mi decisión. De pronto ya no estaba en mi garaje actual, sino en otro tiempo. Quentin tenía 8 años, pequeño para su edad, con los ojos oscuros de su madre y mi barbilla terca. Lo había llevado al garaje un sábado por la mañana y lo levanté para que pudiera ver bajo el cofre de un Mustang de 1965. ¿Ves eso, hijo? Ese es el motor, el corazón del coche. Si lo tratas bien, funcionará durante 50 años. Sus ojos brillaban de asombro. ¿Puedo ayudar, papá? Claro que sí. Pásame esa llave, la del mango rojo. Pasamos toda la mañana juntos. Le enseñé los nombres de las herramientas, cómo revisar el aceite, le dejé girar la llave aunque yo sostuviera su mano. Cuando terminamos, tenía la cara manchada de grasa y sonreía como si la Navidad hubiera llegado antes. Cuando sea grande quiero arreglar coches como tú, dijo. Le revolví el cabello. Puede ser lo que quieras, Quentin. Lo que sea. El recuerdo se disipó. Ese niño ya no existía. El hombre que me había encerrado allí no conservaba nada de él. Otro recuerdo apareció, más reciente, de finales de septiembre. Yo trabajaba en el Bel Air cuando escuché a Quentin y Lindsay hablando en el patio. No va a vivir para siempre, dijo ella. Esta casa vale al menos 600.000 ahora, quizá 700. El barrio se ha vuelto carísimo. Lo sé, respondió Quentin. He estado viendo precios. Podríamos venderla, comprar algo más grande en las afueras y quedarnos con la diferencia. ¿Cuánto crees que le quede? Bajó la voz. Tiene 67, ¿no? En su familia no suelen pasar de los 75. Podrían ser 8 años. O menos si sigue trepándose en ese garaje. Una caída, un infarto. La implicación quedó flotando en el aire. Solo hay que ser pacientes, concluyó ella. Mantenerlo contento. Que no cambie nada importante. Ahí, con la llave inglesa en la mano, comprendí que mi propio hijo esperaba que yo muriera. Sacudí esos recuerdos y avancé por el túnel frío. 15 pies hacia la libertad. Salí al cenador y cerré la puerta oculta. El patio estaba oscuro, pero las ventanas de mi casa brillaban con luz. Mi casa. La compré por $185.000 en 1992. Hoy valía 670.000, y mi hijo contaba los días para cobrarla.
Me moví entre las sombras hasta la puerta trasera. Nadie la vigilaba. ¿Por qué lo harían? El viejo estaba bien encerrado. Entré, subí las escaleras hasta mi estudio. El ruido de la fiesta cubría mis pasos. La caja fuerte estaba en el closet, detrás de abrigos. Giré la combinación, la fecha de mi boda. Algunas tradiciones no mueren. Dentro estaba la carpeta manila que llevaba preparando desde abril, 8 meses de planificación cuidadosa. Copias del fideicomiso creado el 15 de agosto con Catherine Adams, la mejor abogada de sucesiones de Portland. Documentos que transferían la casa a un fideicomiso irrevocable con mi nieto Xavier como único beneficiario. El cambio de beneficiarios de mi seguro de vida, $500,000 que ya no irían a Kentin. Y las grabaciones, 47 horas de audio y vídeo de las cámaras ocultas que instalé en junio. Todo fechado, todo legal. El examen médico del 10 de agosto demostraba plena capacidad mental. No podían llamarme senil. Tomé un sobre limpio, puse copias de los documentos clave, la llave de repuesto del garaje y escribí una nota. Kentin, querías la casa. Nunca fue tuya. Feliz Navidad. No me temblaron las manos. Me sentí tranquilo, por primera vez en 8 años. Volví al garaje por la entrada lateral que ni sabían que existía y dejé el sobre en el centro del banco de trabajo. Luego tomé lo que importaba, las herramientas de mi abuelo, el álbum de fotos de todos los coches que restauré, la antigua escritura de la casa. Miré el garaje una última vez. 32 años habían sido míos. Ahora pertenecía legalmente a Xavier, un niño que aún amaba a su abuelo. Kentin había matado al niño que alguna vez fue. Pero tal vez aún podía salvar al niño que Xavier había sido. Salí por el pasaje secreto por última vez, lo cerré tras de mí y cerré la puerta del gazebo. Mi camioneta estaba estacionada a 2 calles, en la calle Marian, justo donde la había dejado esa mañana. Había planeado esta parte también, aparcando lejos de la casa para que no me vieran salir. Mientras caminaba por la tranquila noche de diciembre, revisé mi teléfono. 9:15 de la noche. En exactamente 1 hora, Kentin recordaría que su viejo estaba encerrado en el garaje. Saldría con arrogancia, probablemente haría algún chiste sobre liberar al prisionero. Abriría la puerta, listo para verme humillado y esperando. En cambio, encontraría un garaje vacío y un sobre que cambiaría su vida para siempre. Me subí a mi camioneta y encendí el motor. Ya había reservado una habitación en el Hampton Inn en el Boulevard MLK, la había apartado hace 3 semanas y pagado en efectivo. Mi maleta estaba en el asiento trasero, con todo lo que necesitaría para los próximos días. Mientras me alejaba de Spokane Street, de la casa que había comprado hace 32 años, no miré atrás. Había pasado demasiados años mirando hacia atrás, tratando de ver dónde me había equivocado con Kentin. Esta noche se trataba de mirar hacia adelante. Mi teléfono sonaría pronto. Kentin llamaría exigiendo explicaciones. Luego Lindsay, luego Jennifer. Se enfurecerían. Suplicarían. Amenazarían. Pero yo tenía 8 meses de preparación de mi lado. Tenía abogados, documentos, pruebas. Tenía la verdad grabada y fechada. Lo más importante, tenía algo que nunca habían esperado. Había dejado de ser el hombre que los dejaba pasar por encima. El viejo Dalekin había muerto esa noche, encerrado en ese garaje. El hombre que conducía esta camioneta era alguien nuevo, alguien que entendía que el respeto no se otorga gratis a quienes no lo merecen. Alguien que sabía que la familia debía significar algo más que un lugar cómodo para vivir mientras esperan la herencia. Llegué al estacionamiento del Hampton Inn a las 9:47 de la noche. Me registré, me senté en la cama y esperé. A las 9:58, mi teléfono comenzó a sonar. Sonreí, lo puse en silencio y lo dejé vibrar inútilmente sobre la mesita de noche. Querían jugar. Yo había pasado 8 meses aprendiendo las reglas. Ahora era el momento de demostrar que sabía cómo ganar. El teléfono vibró 37 veces antes de la medianoche. Conté cada una, viendo cómo la pantalla se iluminaba con el nombre de Kentin, luego Lindsay, luego Jennifer, en un ciclo de desesperación creciente. Alrededor de las 10:30 de la noche, las llamadas comenzaron a llegar cada 2 minutos. Me imaginé a ellos parados en mi garaje,
mirando ese espacio vacío, leyendo y releyendo mi nota. Quentin, querías la casa. Nunca fue tuya. Feliz Navidad. 10 palabras, 8 meses de planificación, destiladas en una sola frase que lo perseguiría por el resto de su vida. A las 11:47 de la noche, apareció un mensaje de texto. Papá, por favor, ¿podemos hablar sobre esto? Solo era una broma. Vuelve a casa. Solo una broma. Eso era lo que siempre decían cuando finalmente los enfrentabas a su comportamiento. El clic de la cerradura había sido real. Las risas habían sido genuinas. Pero ahora que había consecuencias, de repente todo era solo diversión inofensiva. Puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. La habitación del hotel estaba tranquila, limpia, anónima. Había estado en lugares así durante mis días de negocios, cuando construía King's Classic Outdoor Sterachen, de un solo garaje a 7 sucursales en todo Oregón. Cuando Quentin era un adolescente y pensaba que su padre tenía éxito, antes de decidir que yo solo era una vergüenza. Dormí mejor de lo esperado. Sin culpa, sin dudas, solo la calma que viene de finalmente ponerse de pie después de años siendo empujado hacia abajo. Llegó la mañana de Navidad, gris y fría. Me desperté a las 6. Como siempre. Los viejos hábitos de 40 años dirigiendo un negocio mueren difícilmente. Me duché, me vestí y bajé al área de desayuno del hotel. Café en un vaso de papel, huevos revueltos de una bandeja de calentamiento. No era el desayuno navideño que había planeado, pero sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en 1847 Spokane Street en los últimos 8 años. A las 8:47 de la mañana recibí un mensaje de voz. La voz de Quentin, ronca por la falta de sueño. Papá, hoy voy a un abogado. Esto es una locura. No puedes regalar la casa así. Hay leyes. Tengo derechos. Devuélveme la llamada. ¿Derechos? Hablaba de derechos mientras vivía de renta en mi casa durante 8 años. Mientras usaba mi electricidad, mi agua, mi calefacción, planeando qué hacer con mi propiedad después de que yo muriera. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan patética. Eliminé el mensaje y realicé mi propia llamada. Catherine Adams respondió en el segundo timbrazo, incluso siendo Navidad. Eso es lo que obtienes cuando pagas lo mejor por la mejor abogada de planificación patrimonial en Portland. Señor King, dijo, con voz profesional y cálida, asumo que encontró los documentos hace unas 2 horas según las llamadas telefónicas y que mantiene su posición. Absolutamente. Bien. Espero que intente impugnar el fideicomiso. Siempre lo hacen. Pero lo construimos como una fortaleza. Evaluación médica que prueba su competencia mental. Documentación detallada de la transferencia. Todo registrado correctamente en el condado. Incluso si encuentra un abogado dispuesto a recibir su dinero, no llegarán lejos. ¿Y mi nieto Xavier? El fideicomiso lo protege completamente. Como fideicomisario designado, usted controla todos los activos hasta que Xavier cumpla 25 años. Su hijo no tiene derecho legal de acceder a la propiedad ni a los fondos. Es esencialmente un inquilino sin contrato, lo que significa que puede solicitar su desalojo en cualquier momento. Nunca había comprendido plenamente el poder de lo que habíamos creado hasta ese momento. Quentin pensaba que yo era solo un mecánico sencillo que tuvo suerte con el momento de comprar una casa cuando los bienes raíces en Portland eran baratos. No tenía idea de que yo había estado jugando ajedrez mientras él jugaba damas. Envía la notificación de desalojo el 26, dije. Dals 30 días. Considerado hecho. Y señor King, feliz Navidad. El resto del día de Navidad lo pasé conduciendo por Portland, pasando por mis antiguas sucursales, viendo que había sido de ellas. La de Division Street ahora era una cervecería artesanal. La de Beaverton se había convertido en un estudio de yoga, pero la tienda original en Foster Road todavía era un taller de autos dirigido por el hombre a quien la vendí en 2019. Me detuve y entré. Jerry Sutton estaba debajo de un Honda Civic, con las piernas saliendo por debajo del chasis. Cuando salió y me vio, su rostro manchado de grasa se iluminó con una sonrisa. Dale, King, ¿qué te trae aquí en Navidad? Solo conduciendo, recordando viejos tiempos.
Se levantó, se limpió las manos con un trapo que parecía no haber sido lavado desde la administración Clinton. El negocio va bien. Muy bien. Me enseñaste todo lo que sé sobre este lugar. Hablamos durante 20 minutos sobre relaciones de compresión y ajustes de carburador, sobre el problema de los autos modernos con demasiadas computadoras. Conversación normal entre dos hombres que entendían motores mejor que a las personas. Cuando me fui, Jerry gritó: «Oye, dale, tu hijo todavía trabaja en ese concesionario por ahora. Bien por él, aunque siempre pensé que terminaría trabajando contigo». Parecían cercanos en su momento. Solo asentí y me fui. Jerry no sabía que esa cercanía había sido hace 30 años, cuando Quentin era lo suficientemente joven para pensar que su padre importaba. Esa noche, de regreso en el Hampton Inn, finalmente escuché el resto de los mensajes de voz, 15 en total. Los mensajes de Quentin pasaban de enojados a desesperados y amenazantes. Los de Lindsay eran agudos, acusándome de ser cruel y manipulador. Los de Jennifer eran los más reveladores. Seguía mencionando cómo merecían la casa, cómo habían soportado convivir conmigo en mi propia casa. El último mensaje era de Xavier, mi nieto de 12 años. Su voz pequeña y confundida. «Abuelo, papá está realmente enojado. Dice que hiciste algo malo, pero no lo hiciste, ¿verdad? No harías algo malo. ¿Puedes llamarme?» Ese lo guardé. Xavier merecía algo mejor que unos padres que lo veían como un peón en su juego de herencia. Llegó el 26 de diciembre con lluvia helada. Estaba en el restaurante del Hampton Inn, desayunando y viendo la tormenta a través de la ventana. Mi teléfono mostraba un nuevo mensaje de voz de Quentin, fechado a las 7:23 de la mañana. No lo escuché. En cambio, llamé a Leonard Fisher, el notario que me había ayudado a estructurar los detalles administrativos del fideicomiso. Respondió de inmediato. «Señor King, ¿cómo lo trató la Navidad?» «Más o menos como esperaba. Necesito que prepare y envíe la notificación de desalojo de 30 días. Envíe por correo certificado con acuse de recibo. Ya está redactada. Solo necesitaba su autorización. Saldrá hoy. La recibirán a más tardar el 28. Incluya el desglose de pagos de servicios. 7 meses de electricidad, agua, gas y basura sin pagar. El total de $2.340 ya desglosado». Sonreí. Leo Fisher valía cada centavo de su honorario. «Una cosa más», continuó Leo. «Querrá documentación que muestre que les ofreció condiciones razonables. Lo protege si esto llega a juicio. Incluyo una nota indicando que la deuda puede ser perdonada si desocupan la propiedad antes del 25 de enero sin daños. ¿Cree que pelearán?» «Creo que su hijo intentará todo lo que se le ocurra, pero perderá. El fideicomiso es a prueba de todo». Después del desayuno, conduje a la escuela de mi nieto. Era vacaciones de invierno, pero sabía que a Xavier le gustaba usar la biblioteca pública al lado de la escuela primaria. Allí lo encontré en la sección de jóvenes adultos leyendo un libro sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. «Abuelo», saltó, con el rostro entre alivio y confusión. «Todos te están buscando. Papá está muy enojado». «Lo sé, Zab. Siéntate conmigo un momento». Nos sentamos en un rincón tranquilo de la biblioteca. Le expliqué lo que había hecho, con cuidado, evitando los detalles crueles del porqué. Xavier era inteligente, 12 años con cabeza de adulto a veces, pero seguía siendo un niño. No necesitaba escuchar grabaciones de sus padres planeando enviarme a un hogar de ancianos. «¿Entonces, la casa es mía?», preguntó, intentando procesarlo. «Está en un fideicomiso para ti, lo que significa que está protegida y crecerá hasta que tengas 25 años y puedas administrarla tú mismo». «Pero papá vive allí». «No por mucho tiempo. Tendrá que buscar su propio lugar». Xavier guardó silencio un largo momento. Luego: «Es por cómo te tratan. Niño inteligente. Demasiado inteligente». «Exactamente. Quiero asegurarme de que tengas oportunidades que ellos nunca me dieron. Cuando yo me haya ido, tendrás seguridad real, dinero para educación, casa, inversiones, todo lo que necesitas para comenzar tu vida adulta bien.
Papá se va a enojar mucho. Que se enoje. No hiciste nada malo, Xavier. Yo tampoco. Recuerda eso. Lo dejé con la promesa de llamar en unos días y conduje a la oficina de Douglas Mitchell, un investigador privado que había contratado en julio. Doug era ex policía de Portland, retirado, con 58 años, cuerpo de linebacker retirado y cabello canoso cortado al estilo militar. Dale, justo a tiempo, dijo, sacando un grueso folder tipo acordeón de su escritorio. Todo lo que pediste documentado y verificado. Abrí el folder. Dentro había fotografías fechadas de Quentin usando mis autos clásicos para promociones de su concesionario sin permiso. Copias de estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo pagaba, registros de servicios públicos a mi nombre, cámaras funcionando perfectamente con 47 horas de grabación mostrando explotación financiera y abuso emocional. ¿Es admisible?, pregunté. En Oregón puedes grabar cualquier cosa en tu propia casa sin consentimiento. Todo segundo es admisible en juicio. Doug había organizado todo cronológicamente, cruzando notas de conversaciones. La charla de septiembre sobre esperar a que muriera, Lindsay quejándose de tener que lidiar con el viejo mientras planeaba su próxima publicación en Instagram, Jennifer sugiriendo dejar medicamentos donde podría tomar los demás. Esa última me heló la sangre. Hay una cosa más, dijo Doug, deslizándome otro folder. Me pediste que investigara los ingresos de tu nuera. Abrí el folder. Contenía publicaciones de Instagram, acuerdos de patrocinio e ingresos de plataformas varias. Todo sin declarar al IRS. Entre $800 y $1,200 al mes los últimos 2 años. $14,000 sin declarar. Envíalo hoy, dije. Ya listo. Solo necesitaba tu autorización. Todo encajaba. El fideicomiso protegiendo a Xavier, la notificación de desalojo, la evidencia legal, la presión fiscal sobre su situación desesperada. No actuaba por enojo, desmantelaba su vida de explotación con la precisión de quien restaura motores, pieza por pieza. Al salir de la oficina de Doug, sonó mi teléfono. Quentin otra vez. Contesté. Papá, finalmente, necesitamos hablar. No, Quentin. No necesitamos hablar. Me encerraste en el garaje en Nochebuena. Has esperado a que muera para vender mi casa. 8 años tratándome como un estorbo en mi propio hogar. Se acabó la charla. Colgué y bloqueé su número. Luego Lindsay. Luego Jennifer. El viejo Dalekin se habría sentido culpable. Habría dudado. Habría cuestionado si era demasiado duro, demasiado cruel. Pero el viejo Dalekin había muerto en ese garaje, encerrado por su propio hijo en Nochebuena. El hombre que se alejaba de Burnside Street sabía exactamente lo que hacía, y sabía que era justicia, no venganza. Llegó el 2 de enero, con la lluvia fría que hace que Portland parezca querer limpiarse. Estaba en el Cozy Corner Café en 13ª Avenue, viendo el agua deslizarse por las ventanas mientras tomaba mi segunda taza de café. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leo Fisher. Paquete entregado. Firmado a las 10:47 de la mañana. Perfecto. Quentin estaría en el banco ahora mismo intentando asegurar un préstamo. Él y Lindsay necesitaban dinero para Marcus Reynolds, el abogado que habían contratado para impugnar el fideicomiso. Necesitaban dinero para el depósito de un apartamento. Necesitaban dinero. Punto. Lo que estaban a punto de descubrir es que el dinero, al igual que el respeto, no se obtiene cuando has pasado años dándolo por sentado. Yo había colocado este dominó en junio, 6 meses antes de Nochebuena. Las tarjetas de crédito que Quentin usaba libremente, las que le permitían invitar a sus amigos a beber, llevar a Lindsay a restaurantes caros, mantener la ilusión de éxito, no eran realmente suyas. Eran cuentas de usuario autorizado en mi perfil de crédito. Yo era el titular principal. Pagaba las cuentas hasta que dejé de hacerlo. En junio llamé a cada compañía de tarjeta y retiré a Quentin como usuario autorizado. La tarjeta aún funcionaba un tiempo, pero las facturas dejaron de pagarse. Se acumularon intereses y cargos por demora. Para diciembre, el daño estaba hecho. La puntuación de crédito de Quentin había caído de 720 a 580. Nunca se dio cuenta. ¿Por qué lo haría? Los estados llegaban a mi dirección
y yo siempre los manejé discretamente, como todo lo demás que él daba por sentado. Mi teléfono sonó. Catherine Adams. Señor King, supongo que ha oído hablar de Marcus Reynolds. ¿Debería? Es el abogado que su hijo contrató. Un buen abogado, en realidad. Especializado en disputas patrimoniales. Carísimo. ¿Qué tan caro? Pregunté. Solo el adelanto son $5.000. Me dijeron que tu hijo lo puso en una tarjeta de crédito con un interés del 23%. Casi sentí lástima por Quentin. Casi. Pero recordé el sonido del cerrojo cerrándose la Nochebuena. ¿Qué tan preocupado debo estar? Pregunté. Para nada. Reynolds es meticuloso, eso hay que reconocerlo. Pero hemos construido una fortaleza, no una casa de naipes. Ya has solicitado tus registros médicos al Dr. Thornton. Cuando vea esa evaluación cognitiva del 10 de agosto, 5 días antes de firmar el fideicomiso, mostrando un CI de 127 y 0 signos de deterioro, le aconsejará a tu hijo que desista. Pero no desistirá. No, asintió Kate. El orgullo y la desesperación hacen que las personas hagan cosas caras e inútiles. Después de la llamada, conduje hasta Premium Motors, el concesionario donde trabajaba Quentin. No entré, me quedé en mi camioneta observando desde la calle. A las 2:15 de la tarde hice la llamada que había planeado desde noviembre. Señor Chen, mi nombre es Dale King. Creo que mi hijo Quentin trabaja con usted. Sí, es uno de nuestros gerentes de ventas. ¿Hay algún problema? Depende de su definición de problema. Necesito informarle que Quentin ha estado usando vehículos de mi colección personal, autos clásicos por un valor aproximado de $340.000, para eventos promocionales y de clientes en su concesionario. Los ha presentado como si fueran de su propiedad. Hubo una pausa. No estoy seguro de entender. Mi Chevrolet Bel Air de 1957, mi Corvette Stingray de 1963. Él los ha llevado a su concesionario, impresionando a clientes exclusivos, haciendo que crean que los posee. No los posee. Yo sí. Y nunca otorgué permiso escrito para su uso comercial. Señor King, si esto es cierto, está documentado. Se escuchaba su preocupación. Tengo fotos, fechas, declaraciones de testigos. No busco acción legal, solo informar que cualquier uso continuado constituiría explotación comercial no autorizada de mis bienes. Consideré que debía saberlo. Agradezco que me llame. Necesitaré investigarlo. Por supuesto. Tómese su tiempo. Colgué y observé la entrada del concesionario. Quentin no tenía idea de que las paredes se cerraban sobre él. Probablemente estaba adentro, cortejando a un cliente, jugando al exitoso vendedor de autos, pensando que su padre era solo un viejo amargado lanzando amenazas vacías. Aprendería la verdad muy pronto. Esa tarde, me reuní con Doug Mitchell en un diner de Powell Boulevard. Deslizó un sobre Manila sobre la mesa. Todo lo que pedí sobre los ingresos de mi nuera en Instagram, hojas de cálculo, capturas de pantalla, recibos de pagos de afiliados. Había estado obteniendo entre $800 y $1.200 al mes durante 2 años por patrocinios y marketing de afiliados, sin declarar un solo dólar al IRS. ¿Total? Pregunté. Casi $14.000 en 24 meses. La multa del IRS por no declarar intencionadamente ingresos puede ser hasta del 25% de lo no pagado más intereses. Hice el cálculo mental. Alrededor de $4.200 en sanciones, posiblemente más con intereses y cargos. ¿Los papeles están listos? Pregunté. Formulario de denuncia anónima completo con documentación. Solo falta tu firma y mañana por la mañana va a la división de fraude del IRS. Tomé el bolígrafo que Doug me ofreció y firmé. Dale Howard King. Mañana por la mañana confirmo. Asentó. Recibirán la carta en 2 semanas. La investigación tomará unos meses, pero una vez que empiezan, no se detienen. Salí del diner sintiéndome como después de completar una restauración particularmente difícil, satisfecho, metódico, cada pieza encajando exactamente como lo planeé. El 3 de enero comenzó con una llamada que no contesté. Probablemente Quentin desde el trabajo. Dejé que fuera al buzón de voz y luego escuché el mensaje mientras desayunaba.
Papá, necesito hablar contigo. Ha pasado algo en el trabajo. Por favor, llámame. La desesperación en su voz era nueva. Bien. A las 11, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Robert Chen, supervisor directo de Kentin en Premium Motors, con quien había hablado el día anterior. Señor King, quería agradecerle por informar sobre la situación de los vehículos. Revisé nuestras fotos de eventos del último año. Su hijo sí utilizó autos clásicos en 4 eventos, alegando que eran suyos. 2 clientes mencionaron específicamente estar impresionados por la colección de Kentin. Tenemos una política estricta contra la falsa representación. Entiendo. Lo suspendí por 2 semanas sin paga, efectivo de inmediato. Necesitamos investigar a fondo si esto constituye una violación de nuestra política ética. Quería que lo supiera. Sonreí levemente. 2 semanas sin sueldo significaban que Kentin perdería aproximadamente $2.400. Dinero que necesitaba desesperadamente para Marcus Reynolds, dinero que necesitaba para la renta. Dinero que ahora estaba perdido. Los dominós caían. A la 1:30 de la tarde, trabajaba en mi garaje cuando Xavier llegó en su bicicleta. Mi nieto de 12 años parecía preocupado. Abuelo, ¿podemos hablar? Nos sentamos en mi banco de trabajo, el mismo donde dejé el sobre la Nochebuena. Xavier jugueteaba con el cierre de su chaqueta. Papá y mamá se están comportando raro. Son muy amables conmigo. Demasiado amables. Mamá me hizo panqueques esta mañana. Nunca hace desayuno. Y papá preguntó por mi tarea. No lo hacía desde, no recuerdo cuándo. Niño listo, pensé. Sabía que algo iba mal. ¿Qué crees que quieren? Xavier miró sus manos. Los escuché hablar anoche. Creen que si te pido que cambies el fideicomiso, lo harías. Mamá dijo que te quiere más que nos odia a nosotros. La crueldad casual de esa frase, reducir a mi nieto a una ficha de negociación, asumiendo que hice el fideicomiso por odio y no por protección, debería haberme sorprendido, pero no lo hizo. ¿Y qué piensas tú? Le pregunté. Creo que no lo hiciste para ser malo. Lo hiciste porque ellos fueron malos primero. Puse mi mano en su hombro. El fideicomiso no es un castigo, Zeb. Es para asegurarnos de que tengas oportunidades. Oportunidades reales, no promesas que desaparecen cuando conviene. Entonces no lo vas a cambiar. No. Pero eso no significa que tus padres no te quieran. Solo significa que aman más la idea del dinero de lo que deberían. Xavier asintió lentamente. Entonces me compraron un PlayStation 5 con varios juegos. Ah, ¿sí? Sí. Papá dijo que era un regalo de cumpleaños adelantado. Mi cumpleaños es en julio. El PlayStation 5 costaba $550. Dinero que no tenían, gastado en un intento transparente de manipular a un niño de 12 años. Quédate con el PlayStation, le dije. Pero recuerda, el amor verdadero no llega con regalos caros cuando necesita algo. El amor verdadero es constante. Después de que Xavier se fue, cené y esperé. A las 6:47 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Reconocí el estilo de escritura de Lindsay inmediatamente. Dale, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Kentin perdió su trabajo hoy por tu culpa. Tenemos un hijo que cuidar. Por favor. No perdió su trabajo. Fue suspendido por mentir. Pero Lindsay y la verdad nunca habían sido amigas cercanas. Eliminé el mensaje. A las 9:15 de la noche, llegó otro mensaje de un número bloqueado. Estás destrozando a esta familia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tu nieto crezca sabiendo que su abuelo destruyó la vida de su padre? Piensa en Xavier. Siempre Xavier. Siempre usado como palanca emocional, nunca reconociendo que pasé 8 años viéndolos ignorarlo mientras esperaban a que yo muriera para vender mi casa. Apagué el teléfono y abrí mi portátil. Doug Michei me había enviado los archivos de las cámaras ocultas. 47 horas de metraje editadas a los clips más condenatorios. Vi unos minutos, Kentin y Lindsay en mi cocina el 15 de septiembre, discutiendo cuánto podrían sacar por la casa.
Jennifer sugiriendo acelerar mi declive olvidando recordarme los medicamentos. Esa última aún me helaba la sangre. Creé un vídeo privado en YouTube de 8 minutos recopilando los peores momentos, la voz de Quentin, cuando se va a morir el viejo, la risa de Lindsay, solo lo soportamos por la herencia, la fría evaluación de Jennifer, deberíamos haberlo internado hace 5 años. Lo puse como no listado, generé un enlace y lo guardé. Todavía no, pero pronto. A la mañana siguiente, 6 de enero, Lindsay recibió una carta del IRS. No la vi, pero Xavier me lo contó después. Al parecer, la abrió en el desayuno y se puso pálida. En serio, pálida. Según Xavier, parecía que alguien le hubiera drenado la sangre de la cara. La carta solicitaba documentación de todos los ingresos recibidos de Instagram, incluyendo marketing de afiliados, patrocinios y promociones de productos para los años fiscales 2023 y 2024. Advertía que no reportar correctamente los ingresos podría derivar en multas, intereses y posible procesamiento por fraude fiscal. Según Xavier, Lindsay se encerró en el baño durante 20 minutos. Al salir, tenía los ojos rojos y comenzó a gritar a Quentin sobre cómo todo era su culpa, como le había dicho que no me encerrara en el garaje, como todo se estaba desmoronando. Quentin, desesperado y acorralado, actuó. Llegó a la casa el 8 de enero. Ya no era mi casa realmente, pero todavía vivían allí técnicamente por 17 días más. Yo estaba en el garaje cuando escuché abrir la puerta trasera. Pasos en la escalera. La voz de Quentin cuidadosamente controlada. Xavier, ¿podemos hablar, amigo? Me moví silenciosamente hacia la puerta interior que conectaba el garaje con la casa. La dejé entreabierta y escuché. Abuelo te preparó este fideicomiso, lo cual es genial. Muy genial. Pero mira, a veces la familia necesita ayudarse. Y ahora mismo, papá y mamá necesitan ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Preguntó Xavier con cautela. Bueno, la casa te pertenece técnicamente ahora, lo que significa que podrías pedirle al abuelo que nos deje seguir viviendo aquí, solo hasta que nos pongamos de pie. Quizás unos meses. El abuelo dijo, no puedo controlar el fideicomiso hasta que tengas 25 años. Cierto. Pero podrías hablar con él. Te escucha. Eres su favorito. Una pausa, luego Xavier, con la claridad que me enorgulleció. Papá, ¿por qué nunca preguntaste por mi escuela antes? ¿Qué? Siempre, no lo hiciste. Nunca preguntaste. ¿Pero ahora quieres que le pida algo al abuelo? Escuché la voz de Quentin cambiar, intentando otra táctica. Mira, sé que no he sido el mejor papá, pero intento cambiar. Toda esta situación con el abuelo me hizo dar cuenta, mamá no está embarazada, ¿verdad? Silencio. Hermoso y condenatorio silencio. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Te escuché por teléfono. Dijiste que mamá estaba embarazada y que el abuelo debía cambiar el fideicomiso para que el bebé también recibiera algo. Pero no está embarazada. Mentías. Xavier, eso no, solo estaba explorando opciones. Mentías para hacerme sentir culpable. Nunca me había sentido más orgulloso de ese chico. Esa noche me permití un momento de satisfacción, no de celebración. Esto no era algo para celebrar, sino para reconocer. El plan estaba funcionando. Cada pieza que había colocado cuidadosamente durante 8 meses estaba en movimiento. Quentin estaba suspendido del trabajo, perdiendo dinero que no tenía. Lindsay enfrentaba una investigación del IRS que podría costarle miles. Su crédito arruinado. Su abogado caro. Su hijo viendo a través de su manipulación. Y les quedaban 12 días antes de que la orden de desalojo fuera legal y ejecutable. 12 días para empacar 8 años de haberse aprovechado de mí. 12 días para entender que el viejo que habían encerrado en el garaje no era tan impotente como pensaban. La justicia, aprendí, no siempre llega rápido, pero cuando se construye sobre una base de planificación cuidadosa y verdad documentada, llega completa. El 20 de enero amaneció frío y claro. Estaba en mi garaje, mi verdadero garaje ahora, sin compartir con quienes lo veían como suyo, y esperé. A las 10:47 de la mañana escuché un vehículo detenerse afuera. Desde la ventana,
vi el auto del sheriff del condado de Multnomah estacionarse frente a la calle S. Spokane 1847. El oficial Marshall Henderson salió, con la notificación de desalojo en mano. Lo había visto la semana anterior para coordinar tiempos, cortesía profesional entre dos hombres que entienden que la ley, aplicada correctamente, protege al inocente y responsabiliza al culpable. Me quedé en el garaje. Este momento no necesitaba mi presencia. Necesitaba ocurrir sin que yo me regodeara, sin que yo mirara. No se trataba de humillación. Se trataba de consecuencias. Pero escuché todo. El timbre, los pasos de Quentin, la puerta abriéndose, luego la voz chillona y aterrada de Lindsay. ¿Qué es esto? Ya conocemos el desalojo. Señora, estoy aquí para entregar formalmente la notificación de que tiene 5 días para desalojar el inmueble. El 25 de enero al mediodía es su fecha límite. Después de ese momento, cualquier propiedad restante será considerada abandonada. Esto es una locura, gritó Lindsay. Nos están sacando de nuestra propia casa. Este hombre, mi suegro, está usando a su nieto para robarnos. Señora, según los registros del condado, esta propiedad se encuentra en un fideicomiso irrevocable con Xavier King como beneficiario. No tienen reclamo legal. Llevamos 8 años aquí. Tenemos derechos. No sin contrato de arrendamiento ni pagos de renta. Lo siento, pero la ley es clara. Su padre se sometió a evaluación cognitiva 5 días antes de firmar. A menos que tengan una orden judicial que detenga el desalojo, deben salir para el 25. La conversación continuó, pero había escuchado suficiente. Volví a trabajar en el Corvette Stingray, dejando que el ritmo familiar del trabajo mecánico me calmara. Todo procedía exactamente como lo planeé. Esa tarde sonó mi teléfono. Quentin. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Papá, su voz era diferente, más pequeña. Por favor, no encontramos dónde vivir antes del 25. ¿No puedes darnos más tiempo? Solo un mes. Tuviste 8 años, dije en voz baja. Usaste cada uno de esos 8 años para darme por sentado. Ahora quieres 30 días más de mi generosidad. Sé que me equivoqué. Nos equivocamos. Pero por favor piensa en Xavier. No debería ver a su familia destrozada así. La manipulación era casi hermosa en su transparencia, usando a mi nieto como palanca emocional, incluso ahora. Xavier se queda conmigo, dije. No verá nada excepto a sus padres aprendiendo a valerse por sí mismos por primera vez en casi una década. Me encerraste en un garaje la Nochebuena en mi propia casa durante una celebración familiar. Te reíste de ello. Les dijiste a tus amigos que yo era un inconveniente. Planeaste qué hacer con mi casa cuando muriera. Hice una pausa. ¿De verdad pensaste que no habría consecuencias? Silencio. Entonces voy a pelear esto. Voy a contarle a todos lo que hicieron. Adelante. Colgó. 2 días después, el 22 de enero, Quentin cumplió su amenaza. Me desperté con notificaciones en el teléfono. Había publicado en Facebook un largo mensaje emocional sobre su cruel padre que estaba echando a su propio hijo a la calle y manipulando a un niño inocente para vengarse. La publicación llevaba 3 horas y ya tenía 47 comentarios de simpatía. Amigos de la gente de Quentin que habían estado en esa fiesta de Navidad, todos expresando su sorpresa y apoyo. Los leía mientras tomaba mi café de la mañana. Algunas personas realmente me llamaban malvado. Una mujer sugería que alguien debía llamar a los servicios de protección de adultos para verificar si estaba mentalmente competente. Otro hombre, alguien a quien no reconocía, publicó: «Esto es abuso a ancianos al revés. El viejo está usando su dinero como arma para castigar a su familia». Dejé mi teléfono a un lado y abrí mi laptop. La compilación de 8 minutos de vídeo que había creado estaba en mi cuenta privada de YouTube, sin listar, pero lista. La había editado cuidadosamente. 47 horas de grabación condensadas en los momentos más comprometedores. La voz de Quentin: «¿Cuándo se va a morir finalmente este viejo? Estoy cansado de fingir que me importa». La risa de Lindsay: «Solo lo aguantamos hasta que muera. Luego vendemos este lugar y nos mudamos a Lake Asigo». El cálculo frío de Jennifer:
Deberíamos haberlo mandado a un hogar hace 5 años. Acelera las cosas. Y el momento que finalmente me hizo perder el control, Quentin diciéndole a Lindsay, si solo nos olvidamos de recordarle sus medicamentos, la naturaleza hará su curso más rápido. Eso todavía me hacía temblar las manos. Llamé a Xavier. Zab, necesito tu ayuda con algo. Es importante, y necesito que estés seguro de que quieres hacerlo. ¿Qué es, abuelo? Tu papá publicó algo en línea. Algunas personas están diciendo cosas malas sobre mí. Tengo pruebas en vídeo de lo que realmente pasó, grabaciones de las cámaras de la casa. Pero si las publico desde mi cuenta, parece mezquino. Si salen desde tu cuenta, parece la verdad contada por alguien que estaba ahí. Xavier guardó silencio un momento. ¿Las grabaciones que me mostraste sobre ellos queriendo mandarte a un hogar? Sí. Públicalas. Te daré mi acceso. Necesitan ver lo que dijeron cuando pensaban que nadie los escuchaba. A las 2:30 de la tarde, del 23 de enero, el vídeo se publicó en la cuenta de Facebook de Xavier con un simple título. Esto es lo que el abuelo escuchó durante 8 años. Por esto hizo lo que hizo. En menos de una hora, la sección de comentarios en la publicación original de Quentin había cambiado. La gente compartía el vídeo de Xavier, observando en silencio atónito como Quentin, Lindsay y Jennifer discutían mi muerte como si fuera una transacción de negocios. Para las 4 de la tarde, alguien había etiquetado la página de Facebook de Premium Motors preguntando si sabían que su gerente de ventas hablaba así de su padre. A las 5:30 de la tarde, Robert Chen me llamó. Señor King, he visto el vídeo que publicó su nieto. Después de revisar nuestra investigación sobre la representación indebida de vehículos y ahora esto, estoy terminando el empleo de Quentin con efecto inmediato. Este no es el tipo de carácter que queremos representando nuestra concesionaria. Lo entiendo, dije, manteniendo mi voz neutral. No sentí triunfo ni satisfacción, solo la certeza tranquila de que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, me senté en mi sala, en mi casa, legalmente protegida y correctamente transferida, y pensé en los últimos 8 años. En morderme la lengua cuando Quentin se quejaba de que los adornos navideños eran anticuados, en quedarme en silencio cuando Lindsay me apartaba de ayudar en mi propia cocina, en ver a mi nieto sentado solo en las escaleras mientras sus padres entretenían a los amigos con mi comida y mi licor. El viejo Dalekin habría continuado soportándolo, habría muerto tranquilamente en esta casa, dejando todo a un hijo que lo veía como un obstáculo en lugar de un padre. Pero ese Dalekin había muerto en un garaje en Nochebuena, encerrado por la persona que se suponía debía amarlo. El hombre sentado en esta sala había aprendido que el respeto no se puede exigir. Debe ganarse. Y cuando se retira, a pesar de años de generosidad y sacrificio, a veces la única respuesta es dejar de dar lo que no se valora. Suspira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Has arruinado su vida. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Jennifer, todavía peleando, todavía culpando a todos menos a ellos mismos. Eliminé el mensaje y apagué el teléfono. 2 días restantes hasta el desalojo. 2 días hasta que tuvieran que enfrentar todo el peso de lo que habían creado. El 24 de enero cayó con nieve, inusual para Portland, pero adecuado. La observaba caer desde la ventana de la cocina mientras Xavier hacía su tarea en la mesa. La tranquila paz fue interrumpida por el timbre de la puerta a las 9:15 de la mañana. A través de la mirilla vi a un hombre de traje con un maletín, profesional, de aspecto caro. Abrí la puerta. Dalekin. Soy yo. Marcus Reynolds, abogado de Quentin King. Estoy aquí para entregarle documentos legales. Tomé el sobre en una mañana de viernes con nieve. Debe ser urgente. Mi cliente está presentando una orden judicial de emergencia para detener el desalojo y una demanda alegando angustia emocional. Abuso de ancianos mediante coacción e influencia indebida sobre un menor. Abrí el sobre y revisé los documentos. Era desesperado, aferrándose a cualquier clavo legal. Las alegaciones eran creativas. Le daría eso. Alegaban que había manipulado a Xavier contra sus padres, que había usado mi edad y posición para coaccionar a un niño a participar en mi plan, que el fideicomiso se había creado bajo coacción. Estas son acusaciones serias, continuó Reynolds.
Mi cliente está preparado para llevar esto a juicio si es necesario, pero también está dispuesto a negociar. Suspenda el desalojo, permita que la familia permanezca en la residencia y retirará la demanda. Le levanté la vista de los papeles. Dígale a su cliente que no. Señor King, debo advertirle que, dígale que no. También dígale que su demanda fracasará. Deberá pagar los costos judiciales y cada día que pase peleando es un día que no encuentra otro lugar para vivir. Tiene hasta el mediodía de mañana. La expresión de Reynolds se endureció. Tenemos expertos médicos preparados para testificar sobre el impacto psicológico de sus acciones en un niño de 12 años. Tienen expertos médicos preparados para explicar cómo un coeficiente intelectual de 127 y 0 deterioro cognitivo indica que alguien es capaz de tomar decisiones legales. Tenemos testigos que testificarán sobre su comportamiento vengativo. Tengo 47 horas de vídeo mostrando su comportamiento vengativo. Su movimiento, abogado. Se fue. Cerré la puerta y miré a Xavier, que había estado escuchando desde la cocina. ¿Realmente van a intentar usarme en tu contra? Preguntó. Están desesperados. La gente desesperada comete errores. Esa tarde conduje a la oficina de Catherine Adams. Kate revisó la demanda de Reynolds y se rió. Literalmente se rió durante un minuto entero. En realidad, esta es la orden judicial de emergencia más débil que he visto en 20 años. Mira esto. Alegan que coaccionaste a Xavier, pero no tienen pruebas. Alegan influencia indebida, pero el fideicomiso se creó 4 meses antes del incidente del garaje. Alegan angustia emocional. Pero ellos son los que te encerraron. ¿Pueden retrasar el desalojo? No con esto. Presentaré la respuesta el lunes por la mañana. Para la tarde del lunes, esto será desestimado. Pero dale, me miró seriamente. Seguirán luchando incluso después del desalojo, incluso después de perder la demanda. Algunas personas no pueden aceptar que trajeron consecuencias sobre sí mismas. Conduje de regreso a casa por la nieve pensando en las palabras de Kate. Tenía razón. Quentin no aceptaría esto. Ni Lindsay ni Jennifer. Pelearían porque la alternativa era admitir que habían destruido su propia seguridad a través de la crueldad y la avaricia. Esa noche, Quentin llamó. Contesté. Papá, necesito verte cara a cara antes de mañana. ¿Por qué? Porque necesitamos terminar esto, por favor. Iré a verte. En contra de mi mejor juicio, acepté. 7 de la tarde. Solo tú, no Lindsay, no Jennifer. Llegó a las 6:55, con los hombros encogidos contra la nieve, viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. Lo dejé entrar, pero no ofrecí café. Nos quedamos en el recibidor. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Lo siento por encerrarte en el garaje. Lo siento por todo lo que dije. Lo siento por haberte dado por sentado. Esperé. No había terminado. Pero tienes que entender, estamos desesperados. Lindsay está embarazada. Realmente embarazada esta vez. Ayer lo descubrimos. No podemos traer un bebé a ese apartamento tan pequeño. Necesitamos más tiempo. Necesitamos. Alto. Se detuvo. Lindsay no está embarazada. O si lo está, lo descubriste hace más de ayer porque Xavier te escuchó mentir hace 2 semanas para manipularlo. Su cara se puso pálida. Atrapado. Incluso ahora, dije en voz baja. Estás mintiendo. Estás aquí con lágrimas y disculpas, pero aún intentas manipularme. No estás arrepentido de lo que hiciste. Estás arrepentido de que no funcionó. ¿Lo dijiste en serio? Lo de olvidarte de mis medicamentos para que la naturaleza siguiera su curso. Silencio. Respóndeme, Quentin. ¿Lo dijiste en serio? Me frustré. No. ¿Lo dijiste en serio? Su mandíbula se tensó. Tal vez en ese momento, sí, pero nunca realmente. Fuera, papá. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después, se cambian las cerraduras. Sal de mi casa. Se fue. Lo vi caminar hacia su auto por la nieve, con los hombros temblando, ya fuera por el frío o por el llanto, no lo sé. No me importaba.
A la mañana siguiente, 25 de enero, llegué a la casa a las 11 de la mañana. Un camión de mudanza estaba en la entrada. Quentin, Lindsay y Jennifer cargaban cajas, con movimientos frenéticos y desorganizados. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Xavier estaba en mi camioneta a mi lado, observando a sus padres luchar. ¿Te sientes mal?, preguntó. No, dije sinceramente. Me siento cansado, pero no mal. A las 11:58 de la mañana, el camión se alejó. Quentin estaba en el césped delantero, mirando la casa. Su expresión vacía, derrotada. Salí de mi camioneta, caminé hasta la puerta principal y cambié las cerraduras con el nuevo juego que había traído. El clic del pestillo fue definitivo. Quentin seguía allí. «Destruiste mi vida», dijo. «No», respondí. «Recuperé la mía. Tú destruiste la tuya». Volví a mi camioneta y me fui sin mirar atrás. Xavier estaba callado a mi lado, procesando lo que había presenciado. «Abuelo». «Sí, Zab. Gracias por mostrarme cómo es cuando alguien se defiende a sí mismo». Le pasé la mano por el hombro. Eso, justo eso, hizo que todo valiera la pena. El 7 de febrero llegó con la típica mañana gris de Portland que te hace apreciar una casa cálida y un café caliente. Estaba en mi cocina, la cocina que finalmente era legalmente mía otra vez, cuando llegaron los resultados de la audiencia preliminar. Kate Adams llamó a las 9:47 de la mañana. El juez Morrison desestimó la demanda de Quentin, desestimación completa. Falló que actuaste dentro de tus derechos legales, que no hay evidencia de coacción y que Marcus Reynolds hizo perder el tiempo del tribunal con una demanda frívola. Tu hijo ahora te debe $8,750 en honorarios legales. Dejé mi café. Él no los tiene. El tribunal embargará su salario, pero a $17 por hora. Dale, esto ha terminado legal y financieramente. No tienen más movimientos. Gracias, Kate. Una cosa más. Reynolds me llamó esta mañana. Quería discutir un acuerdo. Le dije que no había nada que negociar. En realidad, sonaba aliviado de haber terminado con este caso. Después de colgar, me senté en la tranquila cocina procesando todo. 2 meses. Eso fue todo lo que tardó en desmantelar 8 años de aprovechamiento. 2 meses desde la Nochebuena hasta la completa victoria legal. Pero no había terminado. Quedaba una cosa más que necesitaban entender. 14 de febrero, día de San Valentín. Un día para demostrar a las personas lo que significan para ti. Envié un mensaje de texto a Quentin: ven a la casa a las 6 de la tarde. Necesitamos hablar. Llegó a las 5:53 de la tarde. Lo observé a través de la ventana mientras permanecía en su auto durante 3 minutos, reuniendo valor. Cuando finalmente llamó, abrí la puerta de inmediato. «Pasa», dije. Entró, mirando alrededor como si visitara un museo de su vida pasada. Xavier estaba en el sofá haciendo tarea. Kate Adams, sentada en el sillón, con su maletín a los pies y documentos extendidos sobre la mesa de café. El rostro de Quentin palideció. «¿Qué es esto?» «Siéntate», dije, no con dureza, sino con firmeza. Se sentó, con las manos temblando ligeramente. Kate habló primero. «Señor King, estoy aquí en mi capacidad profesional para presentar documentación financiera que su padre cree que debería ver. Lo que voy a mostrarle es un registro completo del fideicomiso en vida establecido para Xavier King». Abrió una carpeta y desplegó una hoja de cálculo. El fideicomiso actualmente contiene los siguientes activos: la propiedad en 1847 Spokane Street, valorada en $670,000, un portafolio de inversión en fondos indexados valorado en $890,000, una colección de 5 automóviles clásicos restaurados valorada en $340,000, y un fondo educativo de $180,000. Valor total actual, $1,880,000. Quentin se quedó mirando los números, con la boca abierta, cerrándola y abriéndola nuevamente. «Eso no incluye», continuó Kate, «la póliza de seguro de vida de $500,000 con Xavier como beneficiario. Cuando Xavier cumpla 25 años en 2038,
Estimaciones conservadoras con un crecimiento anual del 6% proyectan que el valor del fideicomiso alcanzará aproximadamente $7.300.000. Quentin no pudo terminar la frase. Me incliné hacia adelante. Pensaste que era un simple mecánico, un tipo que tuvo suerte comprando una casa en el momento correcto. Me llamaste el viejo que trastea con autos viejos. Sus ojos se encontraron con los míos, luego cayeron. Yo construí King's Classic Auto Restaurant desde cero. Comencé en 1984 con un solo garaje y un sueño. Para 2019 tenía 7 sucursales en todo Oregón. Vendí el negocio por $1.800.000. Invertí cuidadosamente. Viví modestamente, no porque fuera pobre, sino porque no era derrochador. No lo sabía, susurró. No preguntaste. No te importó. Solo esperaste a que muriera para vender lo que había construido. Kate sacó otro documento. Este es el plan original de la herencia de 2016, antes de que todo cambiara. Muestra que su padre tenía la intención de dividir sus activos equitativamente, mitad para usted, mitad para Xavier. La casa habría sido suya, aproximadamente $1 millón le habría correspondido. El rostro de Quentin se desmoronó. Papá, yo. Pero me encerraste en un garaje en Nochebuena. Pasaste 8 años tratando mi generosidad como debilidad. Hablaste de mi muerte como una transacción comercial. Manteniendo la calma, cambié el plan. Cada activo, cada dólar, va para Xavier. Será millonario antes de cumplir 30. Lo siento. Quentin apenas pudo decir. Lo siento mucho. Xavier levantó la vista de su tarea y habló con claridad. ¿Lo sientes por lo que hiciste o porque no funcionó? La pregunta quedó en el aire. Quentin no pudo responder. Kate colocó un último documento sobre la mesa. Este es un anexo al fideicomiso. Si intenta manipular a Xavier, impugnar el fideicomiso de nuevo o interferir de cualquier manera, todo el fideicomiso se transferirá automáticamente a la Pacific Northwest Classic Car Restoration Foundation. Xavier recibiría únicamente el fondo educativo, todo lo demás iría a la caridad. Quentin miró a Xavier. Eso no es justo para él. Tampoco lo fue ignorarlo durante 12 años, dije. Esto es protección contra usted. Quentin se volvió hacia su hijo. Zab, ¿estás de acuerdo con esto? Xavier miró a su padre. Por primera vez en su vida, mi nieto habló con total honestidad. Me compraste una PlayStation 5 para manipularme. Mentiste sobre que mamá estaba embarazada. Nunca preguntaste por mi escuela, mis amigos, que me gusta leer. El abuelo me pregunta esas cosas todos los días. Me enseña sobre autos, dinero, a ser una persona que cumple su palabra. Así que sí, papá, estoy de acuerdo con esto. La mirada de Quentin, mezcla de vergüenza, pérdida y comprensión, fue más satisfactoria que cualquier victoria legal. Finalmente entendió lo que había perdido. No dinero ni casa, sino el respeto de su hijo y, quizás, si hubiera sido diferente, el amor de su padre. Llegó el 28 de febrero, inusualmente cálido, con la primavera insinuando su llegada. Xavier y yo cargamos el Chevrolet Bel Air de 1957 en el remolque a las 7 de la mañana. Habíamos pasado 6 semanas restaurándolo. Cromo nuevo, motor reconstruido, pintura perfecta en rojo cereza original. Brillaba como una joya. ¿Listo para esto? Pregunté a mi nieto. ¿Bromeas? Vamos a ganar. Su confianza me hizo sonreír. El centro de convenciones de Portland vibraba con entusiastas de autos clásicos cuando llegamos a las 9:30. La exposición de restauración atrajo a cientos de participantes y miles de espectadores. Colocamos el Bel Air en nuestro espacio asignado y Xavier comenzó de inmediato a pulir los detalles del cromo. Está perfecto, le dije. Hicimos un gran trabajo, corrigió. Los jueces comenzaron su recorrido a las 11 de la mañana. Pasaron 20 minutos examinando nuestro auto, haciendo preguntas técnicas. Xavier respondió la mayoría, explicando las modificaciones del motor, el proceso de pintura y la restauración del cromo. Yo me mantuve atrás, dejándolo brillar. A las 2:30 de la tarde anunciaron los premios. Tercer lugar para un Corvette de 1963,
segundo para un Mustang Boss de 1969. Luego, mejor en show fue para Dale y Xavier King por su Chevrolet Bel Air de 1957. Restauración impecable, atención a los detalles y excepcional artesanía. El premio, $5.000. Los ojos de Xavier se abrieron cuando le entregaron el cheque. «Esto es tuyo», le dije. «Te lo ganaste. Pero yo te enseñé. Hiciste el trabajo. Ese cheque tiene tu nombre por una razón». Entonces lo vi. Quentin, de pie cerca de la entrada, medio escondido entre el público. Había venido. No lo esperaba. Durante la siguiente hora, la gente le hacía preguntas a Xavier sobre la restauración. Él explicó cada detalle, con orgullo. Había encontrado algo en lo que era bueno, algo que amaba. Más importante, había encontrado confianza. A las 4:15 de la tarde, mientras preparábamos el auto para cargarlo, Quentin se acercó. Se veía diferente, más delgado, cansado, más humilde. «Felicidades», dijo en voz baja. «El auto es hermoso». «Gracias, papá», respondió Xavier y regresó a asegurar los amarres. Quentin observó a su hijo trabajar. «Es bueno en esto. Es bueno en muchas cosas. Lo sabrías si hubieras prestado atención». Mantuve un tono neutral. Hechos, no acusaciones. «Ahora lo veo». Hizo una pausa. «Conseguí un trabajo en Amazon cargando camiones. No es mucho, pero es trabajo honesto. Eso es un comienzo». Lindsay consiguió empleo también en Target. «Estamos pagando nuestras deudas, todas». Me miró. «Incluyendo los $8.750 de honorarios legales. Están descontando de mi salario. Tomará 2 años, pero lo pagaré». Asentí. «Bien, papá». Luchó con las palabras. «No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco una oportunidad para ganármelo de nuevo. Pero quiero que sepas que entiendo ahora lo que perdí, en quién me convertí». Miro a Xavier hablando de ese auto y me doy cuenta de que no tengo idea de quién es mi hijo. Eso es mi culpa. Por primera vez desde la Nochebuena, escuché arrepentimiento genuino, no manipulación, no desesperación. Solo un hombre enfrentando lo que hizo. «El fideicomiso no cambia», dije firmemente. «Xavier recibe todo. Eso es definitivo». «Lo sé», dijo, haciendo una pausa. «Pero si realmente trabajas, si te conviertes en el padre que Xavier merece, construyes una vida real en lugar de esperar dádivas. Muéstramelo con años, no semanas, que has cambiado. Entonces tal vez, cuando escriba mi testamento, recuerde que sigues siendo mi hijo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias. No estoy prometiendo nada. Estoy diciendo que hay posibilidad. Si lo ganas», dije, encontrando su mirada. «¿Comprendes la diferencia?» «Sí», su voz se quebró ligeramente. «Sí, lo entiendo». Xavier terminó con el remolque y se acercó. «¿Listo, abuelo?» «Listo». Quentin miró a su hijo. «Zab, ¿podría, quizá verte el próximo fin de semana? Tomar un café o algo. Solo hablar». Xavier me miró. Asentí levemente. «Su elección». «Está bien», dijo cuidadosamente. «Pero solo tú, no mamá. Solo yo. Lo prometo». Dejamos a Quentin de pie en el estacionamiento, observándonos irnos. En el espejo retrovisor lo vi allí hasta que doblamos la esquina. «¿Crees que realmente cambiará?», preguntó Xavier. «No lo sé», respondí, «pero le di lo mismo que te di a ti. Una elección. Lo que haga con ella depende de él». Esa noche, Xavier y yo nos sentamos en el garaje, el Bel Air de vuelta en su lugar, brillando bajo las luces fluorescentes. El niño que había sido ignorado y descuidado ahora tenía $80.000 en un fideicomiso, una habilidad que amaba y un abuelo que creía en él. «Abuelo», dijo, «gracias por todo, por protegerme, por enseñarme, por mostrarme lo que significa defenderse». Le puse el brazo sobre los hombros. «No tienes que darme las gracias, Zab. Eres mi nieto. Esto es lo que hace la familia. Familia de verdad. Nos protegemos. Nos fortalecemos mutuamente».
No esperamos a que alguien muera para poder aprovecharlo. Sonrió. ¿Y qué quieres restaurar después? Miré los 4 autos restantes de mi colección. ¿Qué tal el Corvette Stingray? Necesita tapicería nueva. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Y así, la vida siguió adelante. La casa permaneció segura en Spokane Street, legalmente protegida y cuidadosamente valorada. Xavier tenía un futuro más brillante que cualquier cosa que Quentin y Lindsay hubieran imaginado, y yo había aprendido algo valioso en mis 67 años. El respeto no se exige ni se hereda. Se gana día a día con acciones y carácter. Quentin me encerró en un garaje en Nochebuena, pensando que podía hacerme desaparecer mientras disfrutaba de la fiesta. En cambio, él desapareció todo lo que creía suyo. Eso es lo que tiene la traición. No solo daña a quien traicionas, te daña a ti aún más, porque cuando llegan las consecuencias, tienes que enfrentar la persona en la que te has convertido. Le había dado a Quentin 8 años de generosidad, paciencia y apoyo incondicional. Él me había respondido con desprecio y codicia. Así que le di otra cosa, justicia. Justicia clara, metódica, legalmente irrefutable. Algunos podrían llamarlo venganza. Yo lo llamé consecuencias. Y de pie en mi garaje con mi nieto, enseñándole a restaurar cosas hermosas que otros habían abandonado, supe que había tomado la decisión correcta. La justicia no siempre es amable, pero siempre es justa. Y la traición, como Quentin aprendió, siempre tiene un precio. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.